Pues muy buenos días a todas y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy de manera presencial y también a los que nos van a estar viendo de manera virtual. Para nosotros es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes pues para dar inicio a la tercera generación de la maestría y especialidad en Derechos Humanos del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Comisión Estatal. Para nosotros siempre ha sido muy importante desde que iniciamos esta administración apostarle a la educación, a la sensibilización, a un cambio de cultura, y creemos que con este centro de estudios en derechos humanos podemos ir generando condiciones para que las cosas vayan cambiando y todas las violaciones a los derechos humanos que tenemos de manera tan abrumadora, tan dinámica que cambian, irlos revirando poco a poco. Entonces, estamos muy contentos, es una tercera generación en la cual tenemos mucha expectativa también, hemos tenido una muy buena respuesta, agradecer de verdad su interés y su compromiso para estar aquí, y me gustaría dar la palabra al doctor Corona, que es el que nos está apoyando para coordinar el centro, y también nos acompaña el licenciado Javier Ulloa, que es el director del Centro de Estudios en Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Sí, buen día tengan todas y todos, es un gusto compartir este espacio. Saludo con aprecio a los que están presentes y sobre todo de momento se va a grabar esta sesión para que en días posteriores la puedan ver y analizar cuantas veces se requieran para entender de manera general cuál es la expectativa y los objetivos de estos programas que el día de hoy se les van a exponer. Saludo con gusto a nuestra rectora, Rosa Carmen Godínez González, a nuestro director del Centro de Estudios, Francisco Javier Ulloa Sánchez, a la coordinadora académica Tatiana López Aceves y a nuestra asistente Vianey Muñoz. Bien, el día de hoy vamos a presentar dentro de una breve plática informativa lo que es el lanzamiento de la tercera generación del programa de posgrado, tanto de la especialidad como de maestría en Derechos Humanos. ¿Podemos avanzar con la presentación, por favor? Bien, como mencioné, son dos programas académicos. Estos dos programas tienen validez oficial por la autoridad correspondiente. ¿Cuál es la autoridad correspondiente que nos otorga esa validez oficial? Es la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es una escuela, es un plantel educativo con reconocimiento a nivel local y también a nivel federal, tanto por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública como de la Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado. Y por supuesto, pues la validez oficial que nos da dicha dependencia. ¿Por qué la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología? Porque es la dependencia correspondiente que le toca avalar a los programas de posgrado. Recordemos que a partir del gobierno de Aristóteles hubo una reforma al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, donde anteriormente este reconocimiento le daba la Secretaría de Educación Jalisco, y a partir de ese gobierno se modificó y se creó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y todos los posgrados que tengan, todas las universidades que ustedes tengan idea, tienen ese reconocimiento por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que de manera económica le decimos la CICID. Bien, la promoción que estamos dando difusión es la promoción 2024B, que es el calendario del segundo semestre de esta anualidad. Y tenemos dos programas académicos, la especialidad en Derechos Humanos y la maestría. Ambos programas tienen ciertos distintivos muy interesantes que lo vamos a ver a lo largo de la plática. La especialidad tiene una duración de 2 semestres, es decir, un año. Iniciamos en el 2024B y se concluye en el 2025A. Y en el caso de la maestría, iniciamos 2024B y concluimos en el 2026A, toda vez que son 2 años. Avanzamos, por favor. ¿Por qué tenemos el Centro de Estudios en Derechos Humanos? Si bien es cierto, nuestra ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos obliga a capacitar, a difundir, a investigar, a partir de la actual administración que encabeza nuestra rectora, Rosa Carmen Godínez González, nos dimos a la tarea de crear un posgrado. ¿Por qué un posgrado? Porque si bien es cierto, el tema de derechos humanos es un tema obligado para todas y todos, principalmente para los servidores públicos que están de una postura muy enfática de hacer cumplir las disposiciones normativas, las disposiciones constitucionales, pero en estricto acatamiento a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Es por ello que a partir de esta administración nos dimos a la tarea de crear este plantel educativo que se denomina Centro de Estudios de Derechos Humanos, con el propósito de especializar la materia, el conocimiento y la investigación a un nivel
de posgrado, no solamente cursos de capacitación. Recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco cuenta con un instituto de capacitación que otorga cursos de una gran temática de diferentes temas tendientes a derechos humanos, muy buenos cursos en los cuales se otorgan constancias de validez curricular. En el caso de que nos aboca en esta plática informativa, es el Centro de Estudios de Derechos Humanos, que es un posgrado como tal que busca la profesionalización y la especialización del conocimiento en derechos humanos. Ese es el objetivo principal, en donde los derechos humanos son para todas las personas, no solamente son para abogados. Uno pensaría que este posgrado, tanto la especialidad como la maestría, serían para abogados, pero no, es para cualquier persona que tenga interés en profesionalizarse, en especializarse en temas de derechos humanos. ¿Avanzamos? Bien, ¿en qué nos enfocamos o cuáles son los ejes temáticos de este programa? En el momento, hay que decirlo, en el momento donde el equipo que aquí estamos sentados en esta mesa, nos abocamos al diseño y construcción de este programa, pues obviamente tuvimos la necesidad y el interés de consultar otros programas académicos del país y a nivel internacional. Hicimos en su momento un estudio para justificar la creación de este programa, analizando las 32 comisiones de derechos humanos del país, tanto de todas las entidades federativas como inclusive de la nacional. ¿Y cuál fue el resultado? De que la mayoría de las comisiones del país no cuentan con posgrados de esta calidad, y los que cuentan, la mayoría de esa pequeña parte, tienen convenio con alguna institución pública, es decir, con una escuela. Por ejemplo, la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ofrece maestría y ofrece doctorado, pero tiene convenio con universidades públicas. ¿Con cuál? Con la de Baja California, con la de Guanajuato. Quien finalmente otorga el grado son estas universidades en convenio con la CNDH. Al día de hoy somos alrededor de 6 comisiones a nivel nacional que tenemos una institución propia inserta en esta Defensoría del Pueblo, que son las comisiones estatales de derechos humanos. ¿Y cuáles son los ejes temáticos en que se desenvuelven los contenidos y programas que incluyen este posgrado? Pues nos enfocamos por una primera parte a los problemas estructurales de la nación, que se denominan PRONACES. ¿Por qué los PRONACES? Porque son políticas públicas del gobierno federal, de la presente administración, y son temas que nos vinculan con CONACYT, con este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el propósito de analizar y crear conocimiento de punta, de frontera, sobre ciertos objetivos, sobre ciertos ejes. En este caso, pues tenemos alrededor de 9-10 ejes principales, de los cuales se centra el desarrollo de nuestro país. Y estos ejes de los PRONACES los vinculamos con los ODS. ¿Qué son los ODS? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recordemos que aproximadamente en el 2015, México, entre otros países, se unieron y se comprometieron a generar nuevas condiciones tendientes a derechos humanos. Es conocido por muchos de nosotros que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de diferentes generaciones. Esas generaciones de primera, segunda, tercera generaciones fueron acuñadas por un doctrinista, Enrique Pérez Luño, en donde así los categorizó. Pero realmente desde el estudio de los derechos humanos es una libertad total, y lo que tenemos evidenciado son los ODS, un compromiso donde muchas naciones, muchos países se suman a los objetivos y a la Agenda 2030. Son 17 objetivos que ustedes pueden ver en la pantalla, que son metas, que son ejes, que son subtemas que se tienen que realizar sobre una cierta temporalidad. Y tanto los PRONACES como los ODS es lo que nos da sustento para poder transmitir el conocimiento en relación a lo que entendemos y a lo que queremos desde la perspectiva académica respecto de los derechos humanos. ¿Avanzamos? Bien, ¿cómo lo vamos a trabajar? A través de los PRONACES y los ODS. Ahora vamos a ver rápidamente el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Toda vez que es un posgrado, estamos bajo una línea de consolidar este posgrado como un programa de calidad. En su momento estamos haciendo los trámites necesarios para entrar a RENIACYT. RENIACYT
es el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología para instituciones privadas, que es una ala o un vértice de CONACYT. CONACYT, ¿por qué? Porque es la institución que califica y acredita a los programas de calidad. Y dentro de los perfiles que tenemos como requisitos de ingreso, vemos una aptitud académica para el estudio de posgrado. Es importante señalarlo, un posgrado no es la segunda parte de la licenciatura, es un conocimiento que se adquiere en base a estudios previos y en base a ciertos compromisos, a ciertas condiciones, pero principalmente el generar conocimiento de frontera, conocimiento nuevo. De ahí de que un perfil de ingreso importante es que tengan esa inquietud de aprender y aportar algo a la sociedad. Y esto lo vamos a ver más adelante de una manera más práctica. Un segundo punto, vocación por la investigación. Hay quienes no se les da la investigación, a quienes sí nos gusta la investigación, pero es algo que lo veamos inherente al perfil de cada una o cada uno de nosotros. Es importante que nos actualicemos. La mayoría de nosotros tenemos una licenciatura, pero no solamente ahí nos podemos quedar. Yo creo que el mundo, la sociedad avanza y hay que actualizarnos en todos los sentidos, sobre todo en esta nueva expectativa que son los derechos humanos. Tener creatividad y tener habilidades en el manejo de herramientas. Hoy tenemos afortunadamente herramientas de trabajo, tan es así que la estamos utilizando las proyecciones, utilizando la grabación, el sonido, las computadoras, las tecnologías de la comunicación, y estas herramientas nos ayudan a facilitarnos el procesamiento de datos y la producción de resultados. También la capacidad crítica hacia la norma establecidas para innovarla. Parte del ejercicio que tenemos como personas dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente es conocer lo que disponen las leyes, no solamente es conocer lo que pasa en las calles, lo que pasa en la sociedad, sino evaluar a las autoridades y evaluar inclusive, ¿por qué no?, a las normas. En mi caso, como docente en la licenciatura de Derecho, yo les comento a mis alumnos de que en un primer momento es estudiar las normas para acatarlas, pero cuando ya entramos a un posgrado, creo que tenemos la capacidad suficiente de criticarlas y evaluarlas. De ahí de que no todas las leyes son justas, ni todas las leyes son, de alguna manera, nos resuelven las situaciones. En base a que las sociedades se transforman, las sociedades se renuevan, las sociedades avanzan, el marco normativo se tiene que ajustar a esas nuevas condiciones. Por eso, la capacidad de criticar tanto a las normas como a las políticas públicas que en su momento se estén realizando para atender las necesidades de la colectividad. También, pues obviamente, contar con conocimientos y experiencias en el área de los derechos humanos. Los derechos humanos no es solo para abogados, aplica para arquitectos, ingenieros, médicos, contadores. A donde volteemos a ver están los derechos humanos, desde las instituciones públicas, inclusive de las privadas. Normalmente uno piensa que las instituciones públicas, y sí es cierto, estamos obligados a acatar las disposiciones de derechos humanos, pero también las disposiciones, las autoridades o las instituciones privadas también están obligadas a acatar disposiciones de derechos humanos. En su momento, los que ingresen a estos programas van a ver que todos los derechos humanos, no porque sean privados, no porque la iniciativa privada esté en ese sector, no tenga obligaciones de derechos humanos. También se sugiere una lengua extranjera, porque muchos textos no solamente están en español, están en inglés o en otros idiomas. Hay doctrinistas europeos donde aportan manuscritos en francés, en italiano, en alemán, y en su momento pues hay que consultarlos y hacer la traducción correspondiente. También hay que ser respetuosos y conscientes del valor de los derechos humanos de nuestra sociedad, estar en condiciones de cursar, cumplir y concluir exitosamente el programa. Es importante que aquellos interesados que deseen ingresar lo curse, pero también culminen el programa. ¿Esto porque, como lo mencioné hace un momento, buscamos la certificación de CONACYT y parte de lo que nos evalúan es la eficiencia terminal? ¿Qué significa esto?
que el número de ingresos coincida con el número de egresos y con el número de titulados. Entonces, para mantener y cuidar un programa de alta calidad, tiene que haber una eficiencia terminal bastante consolidada. Y finalmente, la capacidad de liderar e impulsar grupos de investigación. Parte de ello es de que los que vayan a cursar alguno de estos programas, pues como integrante de un grupo, de un salón, de un equipo de alumnos, de compañeros, regresamos a la escuela simplemente en esa expectativa, compañeros de la escuela, compañeras y compañeros de mesabanco, donde va a haber tareas, donde va a haber ciertas dinámicas, donde va a haber compañerismo, y parte de ello es realizar actividades donde se puedan demostrar sus habilidades, la integración y su participación. Y los requisitos o el perfil de egreso, pues corresponde a lo que se adquirió en los programas respectivos, entre ellos conocimientos de las principales teorías contemporáneas de los derechos humanos, el dominio del área de su especialización y el dominio pleno de las ciencias relacionadas con los derechos humanos en su área respectiva. ¿Avanzamos? Bien, algo importante, duración y costos. La duración del programa de posgrado, como se dijo al inicio de esta plática, la especialidad son 2 semestres, equivalente a 1 año, y la maestría son 4 semestres, equivalente a 2 años. Cupo mínimo y cupo máximo de los grupos, atendiendo los requerimientos de CONACYT. Para poder abrir un grupo necesitamos mínimo 10 integrantes o participantes y máximo 20 por grupo. Días y horarios. Este programa se diseñó de tal suerte o de tal forma que entendemos que todas y todos tenemos ciertas responsabilidades laborales, familiares, ciertos compromisos personales, y los horarios que se atienden para el estudio de estos programas son viernes y sábados en las mañanas. Los viernes de manera presencial de 8 a 10 de la mañana, y los sábados de manera virtual de 9 a 12 del día. El costo, un tema muy importante, obviamente lo digo en sentido irónico, porque son los dineros lo que cuesta el programa. Es interesante decirlo que es un programa autosuficiente y que genera recursos propios. Toda vez que el posgrado es de reciente creación y no es la función total de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se tiene la ansiedad de cobrar una cuota de recuperación en esos términos. No es matrícula como lo harían cualquier otro plantel educativo o escuela, pero el Centro de Estudios de Derechos Humanos también sufraga ciertos gastos. El costo son 12,000 pesos al semestre. Hicimos un estudio de mercado, somos los más bajos en cobros en un posgrado. Ni la Universidad de Guadalajara, que es la escuela pública de Jalisco, tiene este costo. Aquí no se les cobra ni matrícula ni inscripción, simplemente es una cuota de recuperación semestral de 12,000 pesos. Y también es importante señalarlo, la Ley General del Estado de Educación del Estado de Jalisco nos obliga, como a todas las instituciones privadas, el otorgar becas hasta un 5% o un 5%. Este 5%, como lo hemos hecho en otras ocasiones, hacemos un análisis, lanzamos una convocatoria de quienes tienen realmente dificultad para pagar y ofertamos la convocatoria. Quien lo solicite, hacemos un estudio socioeconómico donde realmente amerite y demuestre su dificultad para pagar esta cantidad, y de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la demanda de las solicitudes de beca, se autoriza desde un 5% hasta un 20%. Entonces yo creo que es una buena ayuda que se podría ofrecer a aquellas personas que tengan realmente el interés de cursar ya sea la especialidad o la maestría. ¿Avanzamos? Retomando las actitudes, los valores y los conocimientos, aquí tenemos algunas fotos de la primera y la segunda generación que ya están en marcha. La primera generación en septiembre próximo pasa en el tercer semestre, y la segunda generación en septiembre próximo cursan el segundo semestre. ¿Avanzamos? Bien, las fechas, el proceso de admisión.
Iniciamos en agosto con la publicación de la convocatoria, la plática informativa, que es la que estamos en estos momentos, las entrevistas. Dependiendo de la cantidad de solicitudes que recibamos, vamos a agendar las entrevistas con el comité académico del Centro de Estudios en Derechos Humanos. Tenemos la tercera etapa, que es la entrega del expediente. Vamos a ver enseguida qué conforma el expediente. El expediente lo conforma lo que regularmente pide cualquier escuela, a partir de su acta de nacimiento, su certificado, lo vamos a ver enseguida. La cuarta etapa es el dictamen de ingreso. Una vez que se analiza y se califica la entrevista del personal con el comité académico y se evalúa el expediente, una vez que tengamos ese resultado, se emite el dictamen de ingreso de aquellas personas que se haya calificado como viable su ingreso. Y el 6 de septiembre estaremos iniciando el respectivo calendario 2024B con el inicio de clases el viernes 6 de septiembre. Bien, estamos en la primera etapa, la publicación de la convocatoria. Dentro de la convocatoria pública la pueden consultar en la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la pueden descargar. Tenemos dos versiones, la versión ejecutiva y la versión extensa. Lo que aparece en la primera página, avanzamos, es la versión ejecutiva de los dos programas académicos, de la especialidad y de la maestría en Derechos Humanos, que es prácticamente lo que hemos estado hablando. Y en la parte inferior, como pueden ver en pantalla, se descarga la convocatoria extensa. Avanzamos. Bien, vamos a entrar un poco al plan de estudios. Este plan de estudios está reconocido por la CICID, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es un plan bastante robusto, es un plan que nos da para mucho. Hicimos análisis en su momento con otras universidades del país y en el extranjero, inclusive en Europa, en España, por ejemplo, porque de repente nos han llegado aquí a la comisión ofertas de posgrados, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Michoacán con la Universidad de Henares, de Alcalá, y consultamos sus programas y créanme, los pueden consultar, están públicos, nada que ver, no porque sea una universidad europea, está mucho mejor que los contenidos de nuestros programas. El plan de estudios de la especialidad son, como ya lo mencionamos, son 2 semestres, donde de acuerdo a la estructura académica tenemos áreas de formación básica, de formación disciplinar y especializante. En el primer semestre contamos con 6 materias como lo pueden ver en la pantalla, y en su momento lo pueden consultar en la versión extensa de la convocatoria, desde Introducción de los Estudios de Derechos Humanos, Servicio Público de Derechos Humanos, Derechos Civiles y Políticos, los ODS y los DESCA, Igualdad entre Hombres y Mujeres y Metodología de la Investigación. Y en segundo semestre tenemos el Sistema de Protección de Derechos Humanos de las niñas y adolescentes, Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, Cultura de la No Violencia y Protección a Víctimas. Y este es el plan de estudios de la maestría. Son 4 semestres, los primeros 2 semestres coinciden con la especialidad y tenemos una segunda parte que es el tercer y cuarto semestre. ¿Cuál es la diferencia entre la especialidad y la maestría? La especialidad, como su nombre lo indica, se somete a temas muy especializados, válgame la expresión, sobre asuntos de derechos humanos. Y la maestría, como su nivel académico lo manifiesta, la maestría no solamente es especialización, sino busca un contenido adicional que es el de problematizar, el de analizar, el de investigar y generar productos. De ahí de que vamos a tener en el tercer semestre igual una materia por mes, teoría de los derechos humanos, derecho constitucional, la parte de la metodología que viene siendo análisis cualitativo y cuantitativo y seminarios de investigación. Y finalmente, en cuarto semestre, están los paradigmas de interpretación y aplicación de derechos humanos, la jurisprudencia en materia de derechos humanos, metodología de la investigación y seminario de la investigación 2. Algo importante que hemos innovado a partir de septiembre próximo
sobre todo para la primera generación, en llevar el seminario de la investigación 1, pero aplicado con inteligencia artificial. Es algo que innovamos, que ni la Universidad de Guadalajara lo tiene, ni muchas universidades lo tienen. Aquí, gracias al equipo que estamos encabezando este proyecto, gestionamos con académicos y con un docente que le haya la materia y que ha innovado, donde veamos a la metodología de la investigación, pero utilizando la inteligencia artificial. En ambos casos, tanto en la especialidad como en la maestría, tenemos modalidades, un abanico de ofertas o de posibilidades para titularlo. Dentro de la especialidad, las dos modalidades que se contemplan y están registradas para obtener el diploma de especialista en derechos humanos es la tesina y la elaboración de un trabajo de investigación que merite ser publicable o que se publique. Ahora bien, la maestría. ¿Cuáles son las modalidades de titulación de la maestría? Son 3. Una tesis, ya aumenta aquí el grado de complejidad, por decir de alguna forma. Aproximadamente son 100 páginas o cuartillas con un riguroso requisitos metodológicos. La segunda, elaboración de un trabajo de investigación que amerite publicarse, pero en una revista indexada. ¿Qué es una revista indexada? Es una revista que esté dentro de un catálogo, que estén reconocidas como revistas científicas. Y el tercero es algo muy importante y lo vamos a volver a tomar más adelante en los requisitos para integrar el expediente, un proyecto de intervención. ¿Qué es un proyecto de intervención? Es un proyecto que ustedes tienen que elaborar como requisito de ingreso y como requisito de titulación, si es que eligen titularse bajo esa modalidad. Y algo muy importante, no tener adeudos al culminar el plan de estudios, no tener adeudos tanto administrativos como económicos. Administrativos que no tengan documentos pendientes en sus expedientes y pues obviamente adeudos económicos, que es lo que sería pagar sus cuotas de recuperación. Bien, la segunda etapa, ya me adelanté un poco, la entrevista del personal con el comité académico. ¿Qué es el comité académico? Es el órgano de gobierno del Centro de Estudios en Derechos Humanos y está integrado por 7 personas. Avanzamos. De hecho, aquí tenemos un par de fotos de entrevistas que realizamos en la segunda generación. Tienen que estar muy atentos a la agenda que se emita para la calendarización de las citas para la entrevista con el comité académico. Ahí nos acompañan las doctoras Katia y Magnolia, y abajo está el maestro Ulloa y su servidor aplicando entrevistas a los aspirantes de la segunda generación. Aquí tenemos una ilustración media curiosa, pero muy sintetizada. Los requisitos de ingreso a los programas tanto de la especialidad y la maestría. Todo esto está en la convocatoria extensa, simplemente aquí platicarla como tal. Primero, pues contar con licenciatura afín, cualquier licenciatura, médicos, contadores, psicólogos, que sea el pregrado. El segundo, acreditar un mínimo de 80 con certificado original o equiparable de sus estudios. El tercero, su currículum vitae con los documentos probatorios. El cuarto, obtener un resultado favorable en la entrevista curricular. El quinto, la exposición de motivos de por qué quieren ingresar al posgrado, ya sea en la especialidad o en la maestría. Una carta de compromiso y de disponibilidad para estudiar. Documentos en original, en original tradicionalmente sí es original, pero cuando tramitamos un acta de nacimiento es una copia certificada, que coloquialmente sí se dice original. Todo lo demás es en copia. Y finalmente, presentar 2 documentos muy importantes que serán evaluados en la entrevista correspondiente. Un proyecto de investigación, lo que también se conoce como un protocolo de investigación. Dependiendo del plantel educativo, es común que se utilice como sinónimo proyecto de investigación o protocolo. Y algo muy importante es el segundo punto, la presentación del proyecto de retribución social que pretenda desarrollar a lo largo de su trayectoria académica dentro del centro de estudios. La tercera modalidad, si recuerdan, para la titulación de la maestría es un proyecto de intervención,
Este proyecto de reintegración lo vamos a vincular con el proyecto de retribución social. En un posgrado no vamos a tener servicio social, pero sí vamos a tener retribución social. Es algo similar, regresarle a la colectividad lo que aprendimos en el posgrado. Bien, la entrega del expediente, vamos a la tercera parte, avanzamos. Aquí están los requisitos para integrar el expediente, que ya los hemos mencionado: una carta de exposición de motivos, por qué desean entrar a la especialidad o a la maestría en Derechos Humanos, presentar el proyecto de investigación, que ya lo comentamos, que reúna los requisitos metodológicos básicos sobre un tema jurídico o derechos humanos, no necesariamente debe ser jurídico, que tenga coherencia con el interés de la persona aspirante y alguna línea de la investigación elegidas. Presentar un proyecto de distribución, ya lo comentamos, que es el proyecto de retribución social, que genera una propuesta por el estudiante a un sector de la sociedad vulnerable, solucionando alguna forma práctica o factible de un problema estructural de la sociedad. Y ahí tenemos más o menos una guía. Seguimos: copia certificada del acta de nacimiento, copia certificada de estudios de licenciatura, copia certificada del título de cédula profesional, copia de la carta compromiso de disponibilidad del tiempo completo y su currículum vitae, y 2 fotos tamaño infantil. Bien, ya la cuarta etapa, ya vamos por concluir, el dictamen de ingreso. Avanzamos. Dentro del comité académico del Centro de Estudios en Derechos Humanos, a la par está el Comité de Equidad y Corresponsabilidad Social del Centro de Estudios de Derechos Humanos, quien dictaminará cada uno de los expedientes. Esta aplicaría para aquellas personas que soliciten beca. Y ya finalmente, la última etapa es el inicio de cursos. El inicio de cursos iniciaríamos el viernes 6 de septiembre. Recordemos, las clases son viernes y sábados. Viernes en la mañana de 8 a 10 de la mañana de manera presencial, y los sábados de manera virtual de 9 a 12 del día. Bien, aquí están los contactos, WhatsApp, ahí está el número del centro, tenemos el correo electrónico y la página web de la comisión. Y les va a otorgar una cuenta de correo electrónico, que el dominio es educaciondh.mx. Tienen la información a través del contacto. Aquí la maestra Tatiana, su servidor, o la maestra Vianey, estamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier situación, con mucho gusto estamos para atenderles. Pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Esperemos que estén aquí próximamente como alumnos de la especialidad o la maestría, y pues cualquier cosa estamos para servirles, ¿vale? Muchísimas gracias y bonita tarde. Gracias. Gracias.